Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este podcast de Actívate. Soy Ángel Subervil y estoy aquí con... Conmigo, con Ceci Urrea, gerente y asesora de campañas en Actívate. Pues tenemos una gran invitada el día de hoy, ¿no, Ángel? Sí, como ven, estamos en una locación distinta porque invitamos a una gran abogada, una mujer muy valiente, donde la idea es que platiquemos con ella, que conozcan un poco su trabajo y esperemos que les guste este capítulo, que lo estuvimos pensando mucho para todos ustedes, porque creemos que es una gran herramienta que puede ayudar a todos los que estamos a favor de la vida, ¿no sé si? Sí, totalmente. Creo que Diana nos va a hablar de muchas herramientas, de muchos términos y de su historia, por la cual todos nosotros tenemos que alzar la voz y tenemos que defender la vida a toda costa y en todas las etapas, desde la concepción hasta la muerte. Y pues nada, pues bienvenida Diana, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias, muy bien, pues muy honrada de estar aquí con ustedes, muy amables por la invitación. Bienvenida. Oye, pues qué gusto que nos puedes acompañar el día de hoy. Y antes de entrar a materia del objetivo de este diálogo y charla contigo, justo te quería preguntar una pregunta medio rara, ¿no? Pero para todo el mundo que está allá afuera y que nos ve y toda la gente que sigue Actívate, ¿quién es Diana Gamboa, no? Pues, qué buena pregunta. No, pues soy abogada, me dedico propiamente al litigio, tengo mi despacho, tuve la oportunidad de estudiar la maestría en Derecho Constitucional en mi alma mater, que es la Escuela Libre de Derecho. Soy docente universitaria tanto en la Libre como en la Universidad Panamericana y pues tuve también la oportunidad de que Tirant Blanche me publicara este texto, entonces además de todo soy muy afortunada de ser autora del pretendido derecho al aborto. Oye, y además eres mamá, ¿no? Además soy esposa y mamá, lo más importante, pero como no es curricular no lo platico. Aquí sí platicamos esas cosas. Pues sí, entonces de aquí soy. No, pues soy mamá de un precioso niño que está por cumplir 2 años y cumplo este año 3 años de casada, 4 años de casada. Ya tengo. Se va Oye, sí, Sí. yo también voy a cumplir 4 años en noviembre. Sí, pues sí, Mira, fue boda más o menos. pandémica Se va también. volando. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Pues súper, Diana, pues nos encantaría justo ahondar un poquito en el tema del activismo, ¿no? Actívate se ha convertido en una plataforma que es de participación ciudadana, donde habla de la participación de cada uno de nosotros, nuestra responsabilidad como ciudadanos de activarnos y de estar presente pues en lo que pasa en nuestro país, específicamente en el tema de vida y esta lucha cultural que vivimos en el día de hoy. Me encantaría saber, pues, cómo empezó esa lucha, cuál fue tu motivación de alzar la voz y de no, porque a ver, la mayoría de los mexicanos nos pasa, ¿no? De que es como, pues sí soy pro vida o sí defiendo, tengo mis convicciones, pero no tenemos esas herramientas o tenemos miedo de alzar la voz. Y yo creo que tú eres un gran ejemplo de una mujer empoderada que dijiste, a ver, yo de aquí tengo mis convicciones, pero es necesario alzar la voz e ir de frente y frontalmente ante esta cultura y esta batalla cultural. Pues mira, realmente yo no inicié esto como desde una perspectiva de activismo. De hecho, constantemente yo hago la precisión de que yo, por lo menos yo no me considero a mí misma una activista. Yo este tema lo he abordado desde un espacio más académico. ¿Qué pasó? Este libro, que digamos este proyecto, este resultado, inició con una pregunta. Literalmente yo recuerdo que en el año 2020, que estábamos encerrados por la pandemia, mi esposo y yo, bueno, mi hoy esposo, porque todavía no estábamos casados, me acuerdo que se resolvió, bueno, estaba por resolverse un caso en la Corte sobre el Código Penal de Veracruz, en la primera sala. Y era un proyecto del ministro González Alcántara, y él refirió que el Estado de Veracruz estaba incurriendo en una omisión legislativa derivado de no regular o no modificar el tipo penal de aborto, algo por el estilo. Y en ese contexto me acuerdo que fue un problema social en términos de diálogo público y demás. Y yo escuchaba mucho, es que el derecho al aborto y ya saben, el eufemismo, el derecho a decidir y la libertad sexual y reproductiva y demás. Afortunadamente ese no fue el precedente que inició todo este proceso de activismo judicial que lleva la Corte en materia de aborto, pero a mí me surgió la pregunta sobre si el aborto era un derecho. Pues yo estudié 5 años de licenciatura en la Libre, 2 años de maestría también en la Libre, y pues mi labor litigiosa se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos.
Y por primera vez sobre un presunto derecho me surgió la legítima duda de, bueno, ¿y tengo derecho? En ese momento la pregunta fue, ¿tengo derecho a impedir que mis hijos nazcan? Claro. Y A matar a mis hijos, ¿no? pues es que materialmente eso es lo que conlleva el aborto. No tengo derecho a terminar intencionalmente con su vida porque no me son cómodos, porque me estorban en la etapa en la que necesariamente dependen de mí para subsistir. Y esa pregunta pues dio lugar a una serie de artículos, eventualmente columnas de opinión y demás, y todo eso se tradujo inicialmente en mi tesis de maestría, que era el pretendido derecho al aborto, su incompatibilidad con la dignidad como base y fundamento de los derechos humanos. Y quien me hizo el prólogo, el doctor Rafael Estrada Mitchell, gran amigo a quien admiro y aprecio enormemente, me dijo, oye, si me permites, déjame ponerte en contacto con una editorial porque creo que esto debe encontrar la letra escrita y difundirse, ¿no? Y yo, bueno, pues yo feliz, ¿no? Afortunadamente la editorial y por conducto de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos me han apoyado y se logró la publicación de esto que surgió realmente como una pregunta a la cual empecé a buscar respuestas. Justo quiero entrar en esa parte, Diana, porque, o sea, está padre la pregunta, pero ¿qué te encontraste cuando empezaste a investigar, no? O sea, oye, es una muy buena pregunta y yo creo que hay información de un lado y del otro. Al final vivimos en una época en donde lo digital, lo hemos visto en Estados Unidos, que si tú piensas de una forma, todo lo que te aparece en redes sociales tiene que ver con eso, y si piensas de otra, te aparece de eso. Entonces, eso polariza mucho. Entonces, en ese proceso de investigar, me imagino que empezaste a meterte en las dos posiciones y posturas para saber, para llegar a la verdad, ¿no? Sí, justo yo creo que esa es la labor de un pensador, ¿no? Buscar aproximarnos lo más posible a la verdad. Y en esa medida yo justo traté de buscar, y aquí lo van a encontrar en el libro, las filosofías más serias que sostienen la visión del aborto como un derecho. Y me encontré particularmente, y para efectos de la tesis y después trasladarlo al libro, con dos perspectivas o dos corrientes de pensamiento, que es el feminismo jurídico y el liberalismo jurídico, y después le entré a lo que yo denomino el problemático activismo. ¿Nos puedes explicar eso, qué es el liberalismo jurídico y el feminismo? Pues mira, el liberalismo jurídico, yo particularmente me aproximé a su estudio desde la perspectiva del maestro Rodolfo Vázquez, entiendo que es docente en el ITAM, es investigador, y también de Carlos Nino, que si no me equivoco es un pensador argentino, y ellos son de una corriente liberal aterrizada en el derecho, y es un poquito esta idea, para sintetizar el liberalismo de la manera más sencilla, es dejar hacer, dejar pasar, y la única limitante en tu desarrollo, en el despliegue de tu libertad es no dañar a terceros, ¿no? Entonces desde ahí a mí me pareció problemático, y lo que busqué fue, bueno, cuáles son las consideraciones por las cuales pensadores a quienes yo admiro en otros aspectos, que me parecen personas inteligentes, afirman que terminar con la vida es un derecho, y me encontré con hombres de paja, ¿no? Tristemente no hay argumentos sólidos. Y no solo eso, los argumentos que hay se contraponen con lo que presuntamente enarbolamos en una democracia, que son los derechos humanos, ¿no? Y en el feminismo jurídico yo le entré desde la perspectiva de Catherine McKinnon y de Marta Lamas, que si bien no es abogada, como saben es una destacada feminista mexicana, y me encontré igualmente con ausencia de argumentos sólidos. Realmente si uno escarba los eslogans, no hay un argumento sólido. Catherine McKinnon es de un feminismo radical y ella directamente se pregunta por qué la mujer no se va a hacer preguntas de vida y muerte, ¿no? A ella realmente la dignidad, la individualidad del concebido le es indiferente, en una aspiración a una problemática de igualdad con los hombres, en la cual si ellos no tienen consecuencias derivado de una relación sexual, yo tengo derecho a no tenerlas tampoco, ¿no? Que es un poco lo que escuchamos en las calles, ¿no? O sea, es, oye, pues si el hombre se hace o no se hace responsable, ¿por qué yo sí me tengo que hacer responsable, no? Que es donde entra ese debate y ese choque que creo yo o alcanzo a ver desde la perspectiva de igualdad, pero sin encontrar ese que no dejamos de ser distintos. Hombre y mujer somos distintos, entonces si nos queremos ver a la par, pues nunca vamos a llegar a nada. Además, igualarnos en la degradación, ¿no? O sea, el hombre es irresponsable, luego entonces yo también, pues qué buena igualdad, ¿no? En vez de mejor elevarlo y decirle, oye, papacito. Que yo creo que no me quiero desviar, pero justo esto último que dijiste es importante. O sea, no me quiero desviar del tema, pero sí quiero comentar que el hombre se tiene que hacer responsable. Y si no lo hace,
o si la tasa de responsabilidad no es tan alta, pues a través de, para eso existen las leyes y normas, obligarlo a que se haga responsable, no por un tema de naturaleza, sino por un tema legal y jurídico, y obligarlo a que se haga responsable. Claro. Entonces, creo que desde esa perspectiva, creo que vale la pena, que debe de ser, como dices, un tema de igualdad hacia arriba en responsabilidad, no en un tema de irresponsabilidad. Exactamente. Sí, y justo ya hablando un poquito más en materia, me encantaría que enseñaras a la cámara tu libro, que es buenísimo, El pretendido derecho al aborto, de Diana Gamboa. Justamente nos hablas de un punto donde el Estado y gente de poder ya toman la decisión, o sea, estamos ya en un punto donde el Estado y el poder deciden quién es persona y quién no. Sí. ¿Qué opinas sobre eso, no? Pues justo yo esa parte la abordo en lo que yo denomino los sacrificios teóricos y prácticos de afirmar que el aborto es un derecho. ¿Y a qué me refiero en palabras sencillas? La afirmación de que terminar con la vida en su etapa más vulnerable es un derecho, es decir, una conducta amparada por el orden jurídico, es problemática porque a esa afirmación le subyace toda una filosofía que ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad ser problemática, ¿no? El siglo XX yo lo utilizo particularmente como un ejemplo de esa degradación moral a la que puede caer la humanidad, y que es la determinación de categorías arbitrarias de desvalor a ciertas categorías de individuos. Sí. Y en este caso yo tomo como ejemplo la raza judía, ¿no? La pertenencia a cierta comunidad en el Holocausto nazi, como esa categoría arbitraria de desvalor y negación de humanidad para justificar el descarte, ¿no?, de un colectivo de individuos. También utilizo el tema del color de piel, ¿no?, en la segregación racial en los Estados Unidos. Y hoy en día, ¿cuál es esa categoría arbitraria de desvalor? En la etapa de desarrollo. ¿Y cuál es el problema de afirmar que desde el poder se puede determinar quién vale y quién no? Pues eventualmente se pueden ampliar esas categorías de desvalor, ¿no? Sí. Es decirle al poderoso, tú puedes decir quiénes valen y quiénes no, y eso pues nos pone en problemas a todos, ¿no? Entonces yo creo que uno de los sacrificios más grandes de afirmar que el aborto es un derecho es afirmar que desde el poder nos pueden decir quiénes valen y quiénes no, y eso la historia de la humanidad nos ha demostrado que es sumamente problemático. Sí, justo sí, peligroso, ¿no? Yo le comentaba a Ceci eso, o sea, no es posible que el poder o quien esté en el poder te pueda decir, tú tienes condiciones sociales, económicas que para mi parecer no están ligadas de manera directa a una forma de vida digna, entonces tú no tienes capacidad de reproducirte y no tienes el derecho de hacerlo. Y tú sí las tienes, entonces tú tienes las condiciones sociales y económicas para seguir adelante, tú sí. Entonces entramos en una dinámica donde pues depende de las condiciones sociales y económicas de una persona es que va a poder reproducirse o no. Además de eso, incluye que es el reproducirse o no incluye terminar con la vida de una persona en gestación, ¿no? Sí, y estamos llegando justamente, y lo pones muy bien en el ejemplo, en el tema del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la segregación racial en América, el Ku Klux Klan, o sea, estás dividiendo a la gente por condiciones que para ti como sector de poder, porque exacto, y es real, o sea, solo un sector que tiene el poder va a delimitar y va a designar si eres valioso o no eres valioso. Exacto. Y entonces nosotros nos ponemos a pensar, no, pues es que como no vemos al bebé, porque también pasa eso, ¿no? Como no lo ves o como no lo sientes en el momento, pues entonces tú puedes tomar decisión de un ser y de un individuo que, justo como lo dices, en esa etapa de desarrollo te necesita, más no es tu cuerpo y es totalmente un genoma único e irrepetible, ¿no? Claro, o sea, al final de cuentas es un individuo humano único y distinto de su madre que depende de ella para subsistir. La pregunta es si conforme, digamos, a los principios que subyacen a nuestra democracia, a nuestro derecho, es admisible que te deshagas del que te estorba, claro, aunque dependa de ti, ¿no? Entonces, un tutor puede deshacerse de una persona con discapacidad porque le estorba, un papá puede deshacerse de su hijo porque le estorba. Pues lo que subyace a nuestro derecho es que no, porque justo lo que digo aquí es la premisa en la que se sostienen los derechos humanos, digamos, la premisa, digamos, de moral secular, es la dignidad, y es esa afirmación de que todos somos valiosos. Decía
la humanidad lo dijo desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables ¿de quién? De todos los miembros de la familia humana, ¿no? O sea, buscamos una categoría que nos incluyera a todos para evitar que desde el poder se impongan categorías arbitrarias de desvalor. Sí, la verdad, y justo como lo dices, son realidades ontológicas, biológicas, científicas, donde subjetivamente y donde las clases de poder están tratando de quitar ese lenguaje, de volverlo subjetivo, de cambiar nuestra perspectiva para poder decidir quién es valioso y quién no. Y justo también preguntarte o que nos des como algunos ejemplos, porque a veces nos pasa a nosotros que tratamos de luchar a favor de la vida, que nos dicen, oye, pues es que el aborto es la opción, ¿no? O sea, no hay otra opción, que justamente no ven esta parte de la prevención. Cuando tú hablas en el libro que con otras situaciones como el suicidio o como causas muy fuertes que le pasa al ser humano, siempre se busca, y la OMS lo buscó, tipos de prevención para no llegar a la raíz, ¿no? Que la raíz es la muerte en todos los aspectos. ¿Por qué crees que el Estado no está buscando esos métodos de prevención en, pues voy a decirlo, en la industria del aborto, ¿no? Pues a mí me parece que justo hay distintas razones, ¿no? Hay razones de corte político y jurídico, pero que en última instancia se sostienen en eso, ¿no? Que por un lado es un Estado que, en palabras de Ingrid Tapia, es un Estado que claudica frente a la maternidad, ¿no? La maternidad en nuestro país está abandonada. No hay políticas públicas enfocadas en fomentar, en acompañar la maternidad. Y por otro lado, que hay este enarbolamiento del aborto como un presunto derecho. Entonces, ¿por qué es importante preguntarnos si es o no un derecho, ¿no? Porque de repente habrá quien diga, bueno, ¿qué importa, no? Pues ya pasa. Claro, es una realidad social a la que nos tenemos que enfrentar y a la que tenemos que atender. ¿Qué soluciones o cómo lo vamos a manejar? La pregunta es precisamente, si estamos frente a un derecho, ¿cuál es la consecuencia en términos de política pública? Lo fomentas, ¿no? Buscas que suceda. Entonces, ¿cuál es la consecuencia en términos de política pública? De reconocerlo como un delito, como una conducta reprochable, lo previenes, lo inhibes. El problema es que detrás del aborto hay un lucrativo negocio que lamentablemente se hace millonario con el exterminio de los más vulnerables. Estás tocando un tema súper importante porque sin duda alguna, y por lo que hemos estado platicando este corto tiempo, has encontrado una perspectiva jurídica o de derecho que trata de defender el aborto, no voy a decir a través de mentiras porque no has usado esa palabra, pero sin un fondo detrás, sino solamente una argumentación de una idea. Y por otro lado, empiezas a encontrar pues, documentos, información y demás que respalda la protección de la vida desde el momento de la concepción. Y en ese sentido, de este falso derecho que se pretende imponer, un paso antes de que se empezara a tratar como derecho el tema del aborto, se hablaba mucho del tema de salud pública y que era una problemática de salud pública y comentas tú algo que yo coincido contigo, que es una realidad social. O sea, el aborto es una realidad social. No quiere decir que tengamos que permitirla, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta comentar mucho es, oye, pues entonces legalicemos y aprobemos los asaltos, ¿no? Porque pues es una realidad social. A todos nos han asaltado y nos asaltan, entonces, pues ¿por qué lo seguimos condenando? Mejor porque es una realidad social. Pero en esa realidad social existe algo detrás que impulsan mucho y decían, es que es un problema de salud pública, y eso lo escucho yo de manera constante. ¿Qué opinas respecto a esta información? Es que dentro de la realidad social tenemos un problema de salud pública y la forma de resolver este problema de salud pública es aprobando el aborto. Sí, a mí me parece que es parte de esta narrativa engañosa que se utiliza para fomentar la visión del aborto como un derecho. ¿Por qué? Porque si es un problema de salud pública, pareciera que tú me estás diciendo, oye, pues es que no quieres que den quimios, ¿no? Porque el cáncer es un problema de salud pública. El tema es que el embarazo no es una enfermedad, ¿no? Es una consecuencia. El embarazo es una consecuencia natural de la reproducción humana. Entonces, atenderlo como si el aborto fuera la solución frente a un problema es negarnos a reconocer primero la realidad que hay. Ahora, hay
dimensiones de salud pública que se relacionan con el aborto incuestionablemente, pero casualmente esas no se ventilan de la misma manera. Si tú vas a una clínica pública en la Ciudad de México y lees el consentimiento informado para que te practiquen un aborto, ves todos los posibles efectos secundarios, ¿no? Desde una hemorragia obstétrica, desde un desprendimiento uterino, desde etcétera, etcétera, desmayos, baja de presión y eventualmente posiblemente la muerte, ¿no? Entonces, todo eso no se vende en la parte de es que es un tema de salud pública. Claro. Bueno, si hay todas estas posibles consecuencias, ¿por qué no mejor inhibirlo y desde luego prevenir una conducta sexual irresponsable en la juventud? Esto pareciera que es como el tabú del que nadie quiere hablar, pero un engaño con lo que vivió por lo menos mi generación es esta idea de que la libertad de la mujer está en la promiscuidad. Totalmente. Se los digo, no es así. Sí, lamentablemente es un engaño del que cuando te quitas el velo ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, primero que nada es fomentarle a la juventud la realidad de que son valiosos y que su cuerpo es valioso también, y que compartirlo simplemente con cualquier desconocido no solo tiene consecuencias emocionales, sino físicas graves y físicas que además pueden conllevar un embarazo, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, en el libro abordo un argumento que es el de la responsabilidad individual de hombres y mujeres. ¿Cómo puede ser que estamos diciéndole a nuestros jóvenes, no te preocupes, tú sí tienes que ser responsable en manejar sin estar alcoholizado, sí tienes que ser responsable en ABC, pero en cómo ejerces tu vida sexual, no te preocupes. El Estado te provee una solución y no tienes que asumir la consecuencia de una vida sexual irresponsable. Que es donde empezamos a encontrar estas inconsistencias, ¿no? O sea, ¿por qué para atender el suicidio hay prevención, pero para atender el embarazo adolescente hay sanciones, o sea, quieren quitar las sanciones para impulsar el aborto? Y este tipo de, oye, no, o sea, no hay alcoholímetros en muchas ciudades del país, hay esto, hay aquello, pero si tú quieres ejercer tu sexualidad, haz lo que quieras, que yo me encargo de ayudarte. Exacto. Para que no tengas problemas. No me quisiera desviar porque ese tema que estamos tocando ahorita es muy importante, pero me gustaría regresar a algo que comentaste hace rato, que encontraste que hay una industria millonaria o billonaria atrás del aborto. ¿Qué encontraste en esto? Pues mira, realmente aquí no voy a robar el mérito de mi admirada Lupe Batallán, que es una joven argentina muy inteligente y muy estudiosa, que ella es autora de 2 libros que entiendo que hizo con todo un equipo de investigación muy serio, que son, uno es Acá no se rinde nadie y el otro es Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. En ambos libros aborda precisamente los datos del negocio del aborto. El negocio del aborto es sumamente lucrativo y gana cantidades millonarias exorbitantes con la práctica de los abortos. Entonces, ¿qué ha hecho el negocio del aborto? Por lo menos en Latinoamérica lo que ha hecho es inyectar millones de dólares en estas ONGs, estas asociaciones, organizaciones que por un lado fomentan la visión del aborto como un derecho y por otro lado lucran con la práctica del aborto, ¿no? Entonces, por lo menos yo me centré en el caso de México. Lupe hizo una investigación exhaustiva de toda Latinoamérica, pero para el caso de México, la IPPF le ha inyectado a nuestro país por lo menos de 2008 a 2016 $18.8 millones en fomentar la visión del aborto como un derecho. ¿En dónde está ese dinero? Gire, ¿no? Gire, por ejemplo, ha sido de los principales beneficiarios del negocio del aborto. ¿Y por qué creen que tienen amparos y litigios estratégicos en todo el país? Claro, tiene porque hay quien le inyecta para que busquen que se modifiquen los criterios judiciales. Fíjate que justo hablaba, lo voy a conectar con esto que tienen que ver con otra cosa, ¿no? Pero veía un programa de estos de análisis de noticias ayer o antier en la noche, que hablaban sobre el tema de las propuestas de los candidatos y decía, es que aunque te vende el gobierno, sea el que sea, que es gratis, no es gratis, alguien paga por eso. Lo conecto, hay alguien que está financiando a los abogados que están en cualquier municipio o pueblo incluso de México haciendo litigio estratégico, hay quien paga la estructura de estas instituciones. Nada es gratuito, todo tiene un costo y alguien asume ese costo, ¿no? Totalmente, y entonces tienes por un lado esta estrategia de corte jurídico, de corte más informativo, lo quieren vender como académico, y por otro lado tienes también el activismo, ¿no? De las
católicas, entre comillas, por el derecho a decidir, tienes clínicas como Mexfam, justo que por ejemplo, financiados por un negocio que en los gana. estados de resultados que se publica Mexfam, que salió en Contextos, hay, reciben en cada año, o sea, cobran por servicios de aborto cerca de 40 millones de pesos Mexfam, que además en México tengo entendido que no es la más grande. No. O sea, Mexfam, y nada más Mexfam, que no tiene clínicas o centros de aborto en todo el país, mete 40 millones de dólares, digo de pesos, perdón, además de los donativos que le hacen cada año, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasó después de que Lupe y muchos otros activistas ventilaron estas investigaciones en las cuales se denota que IPPF ha inyectado esas sumas millonarias en México? Por ejemplo, Gire dejó de afirmar que recibía el dinero de la IPPF. Se volvieron y dijo, anónimos, ¿no? Donantes anónimos. Sí. ¿No? Casualmente siguen con la misma, si no es que más inyección económica, ¿de dónde será que viene? ¿No? Y además, Lupe hizo una investigación además histórica y el origen de la IPPF es sumamente problemático. Justo yo quiero ¿no? entrar, quiero entrar en eso, poco, sí, porque justo le decía Ángel, no es que en el libro, o sea, te vas de vuelta para atrás cuando ves que la fundadora daba pláticas en el Ku Klux Klan sobre control de natalidad. O sea, vámonos al trasfondo de lo que viene el tema de Planned Parenthood, donde, o sea, de dónde viene, ¿no? Que es el tema del holocausto. O sea, yo controlo la natalidad y digo, tú sí puedes tener bebés, tú no puedes tener bebés porque tú me favoreces y tú no me favoreces. Tú no mejoras la raza, ¿no? Exacto. Entonces, justo es eso, o sea, tiene un origen sumamente problemático que incluso IPPF ha tenido que salir a casi a disculparse, pues sí, nuestra fundadora era una vil racista, ¿no? Básicamente, entonces, el tema está viciado de origen, ¿no? Y lo han querido enmascarar y entonces te lo venden como salud sexual y reproductiva, y viene esto que abordo aquí también, ¿no? Hay un apartado del libro que denomino la premisa fáctica esencial, ¿no? El tema de hecho, la demostrable individualidad y pertenencia a la especie humana del concebido desde la ciencia, ¿no? Por lo menos 3 disciplinas: biología celular, genética y embriología. Entonces, una vez que tenemos esto y que en el libro pongo, digamos, lo trato de desmenuzar de la manera más sencilla posible, lo que digo es, bueno, ¿y por qué la duda frente a esto, ¿no? ¿Por qué la presunta duda frente a esta certidumbre que nos brinda la ciencia? ¿Y qué pasa? Que tenemos un negocio que ha inyectado en el diálogo público eslogans y eufemismos: el cúmulo de células, salud sexual y reproductiva, libertad, autonomía, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para, por un lado, deshumanizar al colectivo más frágil de individuos humanos que son los concebidos en gestación, y por otro lado, para enarbolar esta conducta, su aniquilación, como un presunto derecho de las mujeres. Sí, de sensibilizarnos, ¿no? Porque justamente habla del tema de que no toquemos el tema del bebé, o sea, que no hablemos de bebé, no hablemos de mamá, no hablemos de embarazo, ¿no? Deshumaniza. La realidad biológica de que es un bebé, de que es un feto, de que tiene vida, de que estás embarazada, de que eres mamá y que eres papá y ya nada más es persona gestante, ¿no? Entonces cambian todo ese lenguaje y todos esos eslogans para deshumanizarnos y entonces tratar de tomar decisiones muchísimo más a la deriva, ¿no? Claro, es una contaminación voluntaria del diálogo público, ¿no? Que lo llenan de eufemismos para disfrazar la realidad tan dura y cruda que lleva inmerso el aborto, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese tiene que ser el esfuerzo desde la honestidad intelectual. Yo lo pongo aquí. Lo único que pido es esa honestidad intelectual, incluso de quienes favorecen la visión del aborto como un derecho. Reconoce lo que lleva inmerso. Reconoce que es la legitimación para que el fuerte termine con el débil, la legitimación para terminar intencionalmente con la vida humana en su etapa más frágil y vulnerable, ¿no? Una vida humana inocente, ¿no? Entonces, creo que esa es un poquito la labor, y precisamente una labor de conciencia que implica abstraernos de ese intento de mutar el lenguaje, ¿no? No caer en esta idea deshumanizadora de, bueno, es que el feto, el embrión... Lo que necesitamos dejar claro es: la vida humana es un continuo que tiene distintas etapas. Una etapa es la embrionaria, una etapa es la fetal, una etapa es neonato, adulto, anciano, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito salirnos de esa narrativa que nos quiere imponer pues aquel que se beneficia de la visión del aborto como un derecho,
y decir no, o sea, desde la educación y la cultura, aunque lo diga la corte, aunque lo diga un congreso, aunque lo diga un juez, el aborto tendría que ser impensable. Sí, estamos hablando de negar una realidad, que justamente, Ángel, en el libro Diana comenta un ejemplo tan sencillo y tan práctico que es, a ver, cuando un árbol va a crecer o una flor, pues la semilla necesita de la tierra y necesita del agua, más la semilla no es la tierra y no es el agua, o sea, sí depende de esas condiciones humanas, como un bebé depende de la condición y del cuerpo de la mujer, en una debida etapa de desarrollo, más no es la mujer, ¿no? Justo, Diana, me encantaría porque a mí el libro me abrió los ojos para entender de forma mucho más palpable el por qué el bebé es un ser humano único y totalmente desde la concepción, o sea, desde el número de cromosomas que tiene. Sí. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito para que más gente pueda tener este tipo de herramientas, obviamente comprar el libro y leerlo porque te ayuda muchísimo más a poder alzar la voz y tener pues esta defensa ante la batalla cultural, pues platicarnos, o sea, por qué es un ser humano único e irrepetible desde el momento de la concepción. Sí, claro. Yo aquí abordo la individualidad y pertenencia a la especie humana del concebido desde por lo menos 3 disciplinas que platicaba hace ratito, ¿no? La biología celular, la genética y la embriología. ¿Cuál es la manera más sencilla de entenderlo? Primero, la pertenencia a la especie, ¿de qué manera se demuestra? Hay una dimensión muy lógica, ¿no? Es la reproducción humana únicamente puede dar por resultado nuevos individuos humanos, ¿no? Dice el doctor Francisco Vázquez Gómez de la UP, yo nunca he visto que de la reproducción entre un hombre y una mujer se geste un caballo, ¿no? O sí, un perro, un gusano, ¿no? Se gesta pues un miembro de tu misma especie. Pero ¿cómo demuestras esa pertenencia a la especie? En el análisis cromosómico, el individuo humano tiene un número cromosómico específico que dentro de todos, digamos, si uno juntara fetos de distintas especies, la manera de demostrar que cierto feto pertenece a la especie humana es mediante un análisis cromosómico, sí, ¿no? El número cromosómico. ¿Y cómo distingues dentro de los miembros de la misma especie a un individuo? Para esto nos sirve el ADN, ¿no? El ADN es una especie de escalerita de caracol que está, pues cada escalerita está anclada a unas sustancias que son la timina, guanina, adenina y citosina que se unen en pares y digamos que el distinto acomodo de estas sustancias permiten identificar que un individuo es distinto de otro, ¿no? En el acomodo de estas sustancias en el ADN de Ceci, el de Ángel, el mío, es distinto y por eso tú eres tú y no eres yo. Y nos hace ser quienes somos. Exactamente, entonces digamos, cromosomas permiten distinguir miembros o digamos, la especie y dentro de la especie al individuo lo distingues en función de un distinto y único ADN. Y el concebido en gestación, desde su etapa unicelular de cigoto, tiene un ADN único y distinto del de su padre y madre, ¿no? Entonces, lo increíble es que en la era de la información, esto parezca, dicen por ahí, dogmas, ¿no? No es un dogma, es una realidad demostrable, palpable. O ciencia nuclear de esa que nadie entiende, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, yo justo hace poquito en otro diálogo comentaba que a mí esta idea es que es un individuo humano en potencia. No, es un individuo humano en una etapa de desarrollo previa que tú y yo, pero ocupa un lugar en el espacio, ¿no? O sea, literalmente, es un lugar minúsculo, sí, pero resulta que podemos discriminar en función del tamaño. Uno pensaría que no, por lo menos no conforme a las bases en mucha las que gente dice, no, es que depende de la mujer, no sé qué. A ver, tienes un hijo, yo tengo una hija, y al mes, y a los 2 meses, y a los 6 meses de nacido dependen completamente, o sea, no sobreviven solos. Entonces, es la misma dependencia. Ahora, no solamente de la mujer, sino puede haber otras personas, cuando ya nació, que pueden interferir y ayudar a que siga desarrollándose. Pero, por solos no viven. Claro, el tema es justo el buscar estas categorías de asignación o negación de valor, ¿no? Vales si no dependes de alguien, vales si sientes dolor, vales si tienes suficiente movimiento cerebral o si ya tienes corteza cerebral. Son categorías arbitrarias de asignación y no reconocimiento del valor que presuntamente tenemos todos. Quien esté ahí, como piensa, es quien define, ¿no? Ahora esto, ahora aquello, ahora tal. Exactamente. Sí, también es el tema de las semanas, ¿no? Que bueno, entonces hasta las 13 semanas, bueno, entonces hasta... Y luego dices, no manches, tenemos países europeos donde está
en toda la etapa gestacional, Sí. el presunto derecho al aborto. O sea, es impresionante que haya estos cambios y que la sociedad nada más vaya como, perdón, pero como borrego diciendo, ok, entonces es hasta las 13, ok, entonces es hasta las 3, hasta los 3 meses, ok, entonces todo el embarazo. Entonces, Y llegamos a absurdos como lo que acaba de pasar hace poco en Francia, ¿no? No sé cuál es tu opinión respecto a que Francia, y los que no sepan, Francia aprueba en su Congreso que el derecho al aborto sea parte de la Constitución, que es la norma o la ley más poderosa que hay en un país, es su Constitución. Entonces lo mete como uno de los grandes derechos, así que tenemos a la libertad, a la educación, a la vivienda, etcétera. Lo meten el aborto como un derecho en Francia. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Mira, yo lo que digo, me parece primero que lamentablemente Francia no dimensiona la soga al cuello que se acaban de poner como sociedad, porque insisto, incluso si no tienes esta sensibilidad por el concebido en gestación, por supervivencia, no le des al poder el derecho o la posibilidad, la facultad de decidir quiénes valen y quiénes no, porque en cualquier momento te toca estar en una de esas categorías arbitrarias de desvalor. Claro. Y eso es lo que lamentablemente acaban de hacer en Francia, ¿no? Hoy, desde la mayoría más mayoritaria, digo yo, que está en la Constitución, están diciendo que desde el poder les pueden decir quién vale y quién no, y eso es problemático. Y por otro lado, me parece a mí que necesitamos reconocer como sociedad que lo diga la Corte, que lo diga la Constitución, que lo diga quien sea que lo diga, no lo hace justo. Terminar con la vida humana en su etapa más vulnerable no es justo, dígalo quien lo diga. ¿No? Sí. Las cortes se equivocan, los congresos se equivocan, las mayorías porque se han hecho por equivocan. personas y las personas nos equivocamos y tenemos formas de pensar distintas. Y la historia nos lo ha enseñado. Yo justo en mi curso de Derecho Procesal Constitucional hay una parte en la que se titula Los tribunales constitucionales no son infalibles. Y precisamente abordo el tema del derecho a la igualdad en los Estados Unidos, donde tuvimos un Plessy versus Ferguson, en el cual la Corte dijo, separados pero iguales, la segregación racial es admisible de cara al principio de igualdad reconocido en la 14ª enmienda. Eso lo dijo una Corte Suprema. Y hoy podemos reconocer todos que estuvo mal. Claro. ¿No? Y entonces que lo diga la Corte no lo hace justo. Eventualmente nos tocará falsear lo que nuestra Corte en el trágico septiembre de 2021 hizo y la destrucción democrática y de derechos humanos que comenzó en ese año por el problemático activismo judicial que en materia de aborto ha ejercido nuestra Suprema Corte. Sí, hay que empezar a despertar ese raciocinio, esa realidad en la que vivimos y a empezar a tomar acción. Justo este libro te ayuda a analizar y a tener una introspección de datos reales y hechos que nos marca la historia, que nos marca la Constitución, los errores que han realizado y nosotros como humanos, pues toda la base científica, ontológica que tenemos para defenderlo. Y como lo dices, o sea, la historia cambia, la historia tiene errores, pero nosotros pues desde bases muy, muy concretas podemos tomar la decisión, ¿no? Y no queremos, estábamos hablando aquí fuera del aire, estamos en un holocausto silencioso, entonces quitémonos la venda de los ojos y entendamos que estamos viviendo una batalla de dolor en las mujeres, principalmente, de una división social, donde justamente lo dices, tú vales por tal, tú no vales por tal, vales por raza, por color, por economía, por posición, por desarrollo en el que tú estás, y la muerte, ¿no? Donde el resultado tiene que ser muerte, ¿no? Y qué feo pensarlo así. Ya cerrando, Diana, ¿qué le dirías a toda esa gente que piensa como nosotros, que defiende esta postura, que está en contra de esta cultura? Y que a lo mejor no se siente, por todo lo que ha pasado, por el trágico, como lo llamaste, septiembre pasado, que esté en una postura un poco incluso de perdedor, ¿no? De decir, oye, nos están dando en la torre, van estados que van cayendo, la Corte está presionando, o sea... Desesperanza. Gracias, desesperanza. Todas esas personas que de repente nos sentimos desesperanzados, ¿qué nos dirías a nosotros y a todo el público? Yo justo eso es parte de las conclusiones del libro. Lo que digo es, a quienes valoramos y reconocemos ese valor de la vida humana en todas sus etapas, no perdamos la esperanza, ¿no? Porque
No hay mal que dure 100 años. Plessy versus Ferguson duró creo que 60. Roe v. Wade no llegó a los 50. Entonces, desde la educación y la cultura nos va a tocar hacer esto, despertar conciencias. Al final de cuentas, yo lo he dicho en otros espacios, yo no voy por la vida secuestrando niñas embarazadas y obligándolas a parir, como dicen, ¿no? En el activismo abortista. No, yo lo que voy por la vida es tratando de compartirles un argumento que descubrí. O sea, porque yo lo que digo es, no es que Diana sea muy creativa, no es que, si se fijan, todo aquí tiene fuentes, todo aquí tiene bases, y lo único que hice fue armar el rompecabezas de un argumento sólido para reconocer que nos toca defender la vida en todas sus etapas y que esa defensa tiene una base científica, tiene una base jurídica, tiene una base filosófica, tiene una base social, tiene una base filosófica, tiene una base de salud pública. Tenemos elementos desde todos los espacios para defender la vida y ¿para qué? Para compartir esta verdad que ya encontramos, ¿no? La verdad es que ahí hay un individuo humano único, distinto de su madre, inocente y vulnerable. ¿Cómo vamos a atender la realidad del aborto? ¿Fomentándolo? ¿Buscando que suceda bajo el amparo de un presunto derecho? ¿O reconociendo que es una realidad social que queremos inhibir y prevenir? Yo insisto, el reconocer que el aborto es una conducta socialmente reprochable, le hace jurídicamente un delito, no quiere decir que yo quiero a las mujeres presas por abortar, no. A mí me parece que la cárcel para las mujeres que se ven inmersas en la trágica realidad del aborto no es una solución. Pero enarbolar la conducta como derecho tampoco. El derecho penal, los tipos penales, tienen una dimensión pedagógica, es decir, enseñan. ¿Y qué enseñan? Le enseñan al ciudadano de a pie, al que no se mete a leer iniciativas, sentencias de la corte, exposiciones de motivos, que hay conductas que socialmente consideramos reprochables. ¿Por qué? Porque hay bienes jurídicos que se tutelan, y en este caso se tutela la vida humana en su etapa más vulnerable. Entonces, yo lo que diría es eso, no perdamos la esperanza, no hay mal que dure 100 años y que nos toca despertar conciencias y corazones, que desde la educación y la cultura podamos acabar con este holocausto silencioso, que el dato más reciente es que termina al año con 73 millones de vidas humanas. Es muchísimo. Es una pesadilla, ¿no? Prácticamente en México. O sea. ¿Cómo no entender la inhumanidad que vivimos todos los días si le estamos diciendo a las mamás, tienes derecho a deshacerte de tu hijo cuando más te necesita? Y que ahí se conecta mucho con la paz, ¿no? O sea, estamos trabajando en México con la paz y queremos paz en nuestro país. Pero pues si una madre tiene el derecho o el falso derecho a terminar la vida de su hijo en el vientre, pues ¿cómo esperas que reaccione ante otras situaciones más complejas donde es un extraño? No nos sorprendamos que de repente nos encontramos todos los días casos donde están asaltando, golpeando, matando a alguien e ignoramos. Si nosotros estamos tratando de impulsar de manera cultural que la mujer pueda matar al niño en el vientre, pues cualquier cosa es mínima, ¿no? O sea, es admisible, así es. ¿Cómo le voy a decir a un desconocido que no lastime a otro desconocido si a la mujer le estoy diciendo que al que depende de ella para subsistir lo puede matar? Así es. No es lógico. Fíjate que hay muchas cosas, los invito a que compren el libro, les vamos a dejar la liga acá abajo, y si no la ven por ahí, es Tirant México, es la editorial, ahí tiene una página, y ahí lo pueden adquirir físico y en digital. Diana Gamboa es quien escribe El pretendido derecho al aborto, para que lo busquen así. Y fíjate que yo me quedaría con algo o sea, todo el libro creo que nos ayuda y educa a todos los que estamos a favor de la vida. Uno, para no perder la esperanza. Dos, para saber que estamos defendiendo la verdad. Porque ¿qué pasa? Que de repente el Congreso dice una cosa, la Corte dice otra cosa, y de repente dice, oye, ¿estaré yo mal entonces? Entonces, que sepamos que tenemos las herramientas jurídicas, científicas, biológicas, etcétera, para poder darnos cuenta que estamos en la verdad. Y me quedaría finalmente con algo que comentaste, Diana, que es importante. Aunque lo diga quien sea, no deja de estar mal. Aunque el aborto sea legal y permitido en todo el mundo, en cualquier parte del mundo, no deja de estar mal. Y es importante que no quitemos el dedo del renglón de eso. El aborto está mal, el aborto es un asesinato y no podemos seguir permitiendo que se termine la vida de miles de mexicanos y millones de seres humanos en nuestro planeta. Es una
problema que tenemos y que tenemos que resolver y tenemos que involucrarnos y tenemos que salir a las calles, tenemos que defender ante nuestros legisladores y exigirles que respeten el derecho a la vida. Tenemos que participar en medios como Actívate con iniciativas, campañas que a veces son a veces son ofensivos y a veces defensivos. Ofensivos me refiero a que no de ofensa, sino que es iniciativas de ideas que traemos propositivas para poder hacer un frente a esta realidad que le duele mucho a México, que estamos sufriendo mucho en nuestro país y en todo el mundo además de los miles y millones de personas que están muriendo en el vientre de sus madres, de todas las mujeres que estamos abandonando, que estamos dejando ahí a la deriva. Es abrir espacios de diálogo precisamente para que aquellas que se han sentido cobijadas por quien les dice, no, lo que pasó o lo que quieres hacer es un derecho, te lo aplaudo, hacerles saber, aquí no vas a encontrar condena, aquí vas a encontrar unos brazos abiertos que te van a decir, sabemos lo que padeciste. Sabemos que te duele, sabemos que te estás enfrentando a las consecuencias de algo que te vendieron como un engaño. Sí. Entonces también eso, abrir espacios de diálogo, especialmente con los que no coinciden con nosotros. Sí. Así es. Y también al final del libro, Diana deja una institución donde justamente apadrina y protege a la mujer y al bebé en todos los aspectos, ¿no? Creo que eso nos ayuda a nosotros, voy a refrescar a ese punto, ¿no? O sea, sí exigir, sí levantar la voz, pero educar desde nuestra casa a la sociedad, leyendo este tipo de contenido, comprando el libro y respaldando estas ideas, ¿no? Y encontrando los métodos y las formas en las que podemos ayudar a las mujeres para que no se sientan solas, no se sientan señaladas, no se sientan desbancadas por nosotros luchar por la verdad y ser objetivos, sino que al contrario, poderles quitar la venda de los ojos y acompañarlas y decirle, estuvo feo, seguramente tienes problemas psicológicos, físicos, posparto, etcétera, postaborto, y nosotros estamos aquí para apoyarte y acompañarte, ¿no? Y todos luchar por estas políticas públicas para apoyar a la mujer, para solventar que toda mujer puede ejercer su vida profesional, educativa y en cuestión de familia sin tener ningún obstáculo del Estado o de los poderes que pues nosotros podemos pues alzar la voz por eso, ¿no? Entonces pues justamente nuevamente invitarlos a comprar ese libro, lo vamos a dejar ahí como liga y que ustedes lo puedan difundir este libro para tener mejor conciencia, herramientas para levantar la voz y proteger la vida en todas sus etapas y desarrollos. Y pues nada, muchas gracias Diana por varias cosas. Uno, acompañarnos aquí, la verdad es que ha sido una plática muy, muy interesante contigo. Segundo, gracias por animarte a escribir este libro y tener la valentía de hacerlo porque no es fácil como mujer, como abogada, lo más fácil es ponerse una venda en los ojos y no lo haces. Felicidades y gracias por hacerlo porque esta herramienta queremos que llegue a muchas personas, que se sigan formando y que sigan teniendo, pues sí, todas las herramientas para poder alzar la voz por la vida. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues a todos los que siguieron y estuvieron hasta acá, los invitamos a que compartan el video, por favor, a toda la gente, no solamente los que están a favor de la vida. Creo que este mensaje es importante para las personas que incluso están dudando si es vida, si hay vida, si no hay vida, que sepan que hay una serie de razones que tienen que ver con gente que le ha dedicado tiempo a pensar, investigar, desde la parte legal hasta la parte científica, para demostrar la existencia de la vida desde el momento de la concepción. Entonces los invitamos a que compartan este video, que le den like, que nos sigan y pues nada, muchas gracias y nos vemos en 15 días. Sí, muchas gracias y pues hasta luego a todos y espero puedan difundir muchísimo este contenido porque a todos les va a ayudar y es una semillita que suma a la causa. Gracias.